Cuba Información. Estamos prácticamente a horas de que se produzca una visita histórica, una visita a Cuba francamente histórica, la visita del Papa Francisco a la isla, donde oficiará misas en Holguín, en La Habana, actos públicos que se esperan que sean masivos, además en un clima digamos, de entendimiento, de acercamiento también entre el Vaticano y la Revolución Cubana. Hay que recordar el papel que ha tenido el propio Papa Francisco en este nuevo diálogo, en este acercamiento, deshielo, le llaman algunos, entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. En los días previos a la visita del Papa anunciaba el Consejo de Estado de Cuba la amnistía o el indulto a más de 3.500 presos en la isla. Y en Estados Unidos nos llegaba la petición que hacían en unas jornadas contra el bloqueo a Cuba que se están celebrando en Washington, nos llegaba la petición que hacía el Movimiento de Solidaridad con Cuba de que Estados Unidos haga un gesto similar, teniendo en cuenta que el Papa también va a visitar Estados Unidos en esta gira. Haciendo las cuentas, si Cuba ha indultado a 3.500 presos de una población carcelaria de 57.000, Estados Unidos tendría que indultar, si tiene 2,3 millones de presos, tendría que indultar a 141.000 personas. Yo creo que podemos iniciar esta tertulia sobre el viaje del Papa con este dato que me parece que tendría que aparecer en algún medio de comunicación. Ha dado la cifra de la población carcelaria de los Estados Unidos y hay que remarcar que es la población carcelaria más grande del mundo y donde mayoritariamente hay personas latinas, negras, en esa población carcelaria de los Estados Unidos. Bueno, la visita del Papa es una visita particularmente importante por el momento, por el momento histórico que está viviendo la región latinoamericana y caribeña y particularmente Cuba y Estados Unidos con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas el pasado 14 de agosto entre los dos países. Hay que decir que las relaciones entre la Iglesia Católica, entre Cuba y el Vaticano, tienen 80 años de vida ininterrumpida, relación ininterrumpida, que ha tenido su punto, digamos, más alto y donde se han estrechado esos vínculos en noviembre de 1996, con la visita del líder histórico de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, al Vaticano, noviembre de 1996, y con la posterior visita en 1998 del Papa Juan Pablo II. Yo creo que fue el momento cumbre y estelar de las relaciones entre la Iglesia Católica y Cuba. Hay que decir que, como siempre, los grandes medios de manipulación, de desinformación, esos que están ansiosos porque Cuba cambie hacia los intereses del capital monopolista internacional y que sea otra vez pasto para las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos, del imperialismo yanqui, pues no produjo absolutamente nada. La visita de Juan Pablo II fue muy cálida, acogida con respeto, con admiración, no solo por la alta dirección de la Revolución Cubana, sino por el pueblo cubano. Vio calor humano y vio un pueblo educado y vio qué es lo que es Cuba y un pueblo amigo. Esa visita fue importante por el momento también en que se produce, pero después vino la visita de Benedicto XVI y ahora la de el Papa Francisco. Hay que decir también que otro momento importante fue la visita del presidente Raúl Castro al Vaticano en noviembre de 2012, y la visita del Papa Francisco pues se enmarca en este proceso que tiene lugar en el país de la
de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Hay mucho que decir, mucho que hablar, es una visita que traerá mucha repercusión mediática. Después el Papa viajará a Estados Unidos. Y cuando tú hablabas de los presos, José, a mí es que no se puede dejar de mencionar al patriota e independentista puertorriqueño Oscar López Rivera, encarcelado en los Estados Unidos. Lleva 34 años encarcelado en los Estados Unidos. A ver si el presidente Barack Obama se digna, puede hacerlo, a indultar a este luchador independentista puertorriqueño y bueno, seguir de alguna manera justificando el Premio Nobel de la Paz que le dieron anticipadamente. Bueno, yo lo que prefiero, ahora siempre estamos hablando de lo histórico, que cada vez que visita un papa a Cuba, ya van 3 y todavía estamos hablando de lo histórico, ¿no? que es la visita. Sin embargo, hay un artículo que salió ayer en Juventud Rebelde ¿cómo se llama? Del compañero Ronquillo, Eduardo Ronquillo, Ricardo Ronquillo, que dice 3 obispos de Roma y el socialismo cubano. Entonces él aborda todo esos temas que acaba de mencionar, la visita del Papa Francisco, y cuando esa primera visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, todo lo que la gente decía, que la revolución se iba a derrumbar. Entonces él dice, ese desmoronamiento que ellos necesitaban, él utilizó otra palabra, desmerengamiento, dijo él, eso no ocurrió. Sin embargo, siguió cuando el Papa Juan Pablo II salía de Cuba, pidió que Cuba se abriera al mundo y que el mundo también se abriera a Cuba. Y entonces, él habla de la necesidad de apertura que está en ambas partes, que son, ¿cómo se llama?, instituciones que tienen sus dogmas, que ahora con el mundo, la época que estamos viviendo, ambas partes necesitan abrirse y lo están haciendo también, porque habla del caso de Cuba, que aunque siempre decimos que fue por la visita del Papa Juan Pablo, decía que ya en el año 92 Cuba había decidido, ¿cómo se llama?, en un congreso, decir que el Estado es laico. No ateo. No ateo, es laico. Entonces ahí empezaron los cambios. En segunda posición, ya hablaban de la necesidad de que los católicos también puedan pertenecer al Partido Comunista de Cuba. Entonces, otro cambio. Que de ahí ya se pudo cambiar muchas cosas. Y entonces, sin embargo, como el Vaticano también necesita cambio, y lo está haciendo el Francisco, ahora el Papa Francisco, que son temas que tienen que ver con el aborto, la pobreza, la humildad de los propios curas, que antes no se veía y que el pueblo, la sociedad criticaba. Sin embargo, ellos también se han dado cuenta que hay que cambiar la cosa y lo están haciendo también. Y él habla sobre esos casos, y cuando se lee también Fidel y la religión, ya sale la idea de Fidel sobre la religión, donde, ¿cómo se llama?, el que representaba el Papa en Latinoamérica, y sobre todo en Cuba, su enviado especial en Cuba era de Benín, Bernardín Gantí. Fidel lo menciona ahí, donde hablaba sobre el tema del aborto, un tema en aquel momento que era tan difícil. Si incluso actualmente hay muchos políticos que no quieren ni abordar el tema. Sin embargo, ya desde aquel momento se hablaba, en los años 80 se hablaba del tema del aborto, donde Fidel
decía la posición de la revolución cubana. Bueno, hay que mencionar también, por supuesto, los intentos, como ocurrió en la primera visita del primer papa que visita Cuba, Juan Pablo II, la siguiente visita con Benedicto XVI, también ahora todos estos grupos que coincidentemente están en contra del diálogo con Estados Unidos, curiosamente porque están financiados por la administración de Estados Unidos y por eso que ellos llaman el exilio, es decir, la ultraderecha de Miami, están bueno, pues intentando boicotear lo más que pueden esta visita, porque saben que finalmente es un espaldarazo más a la legitimidad del gobierno y de la revolución cubana. Y ahí, bueno, pues hay algunos incidentes en alguna iglesia de Pinar del Río, han tratado de ocuparla, incluso los propios feligreses y los propios párrocos se han puesto en contra de ellos. Es decir, que finalmente yo creo que están en una especie de huida hacia adelante. Dentro de esos grupos están las llamadas damas de blanco, que bueno, que yo creo que en una etapa de absoluta descomposición. Presentaba Cuba Información unos materiales hace unos días sobre las denuncias internas, nuevas denuncias internas de varias de los componentes, acusando a la presidenta de llevarse el dinero que ha traído de Estados Unidos y también de prácticas dictatoriales, de someterlas a juicios sumarísimos a los miembros de las damas de blanco, etc. Es decir, yo creo que estamos en una fase ya final de descomposición de este colectivo que en su momento tuvo el sentido que tenía para ellas, que era reclamar la libertad de 75 presos, que eran sus familiares, 75 presos que finalmente estaban presos por recibir el dinero de una potencia extranjera y habrían estado presos en Francia o en Inglaterra, igual que en Cuba, pero que finalmente era el sentido que tenía ese grupo. Después se perdió y el único sentido que ha tenido es recibir el dinero e incluso optar a una visa de Estados Unidos. Y recordar que cada marcha de las damas de blanco es pagada, son 25 CUCs o 15, depende de la época, por cada marcha. Y desde luego todo... Y la obligatoriedad de hacerla. Eso es. Si no, no recibe el dinero. La que no marcha no recibe el dinero y además tiene que ir a misa, ya sabes, ¿no? Eso es obligatorio ir a la misa a la iglesia de Santa Rita. Así que bueno, les invitamos a ver estos materiales.